Código Civil se define la servidumbre en su artículo 637 como la servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad para el uso y utilidad de una finca perteneciente a otro propietario. La servidumbre puede ser por ley o por contrato. La servidumbre por ley, establecido en el Código Civil en los artículos 649 al 652, esto tiene como objeto la utilidad pública de los particulares, es decir, orillas del río, construcción o reparación de caminos, carreteras, y también somete a los propietarios a diferentes obligaciones en el uno respecto a otro, independiente de todo contrato. La servidumbre contractual es cuando nace en dos personas que hay voluntad y que usa parte del terreno de la otra en beneficio suyo. Cabe destacar que, como todo contrato, no puede ir en contra del orden público. El Código Civil hace destacar que el edificio se clasifica como urbano y un terreno está definido por el Código Civil como rurales. Estos pueden ser continuos o discontinuos. Como dice el nombre, continuos pueden ser para el cuyo uso de continuo. Las características de la servidumbre, que son las siguientes. Es considerado un derecho real con relación al predio dominante de la servidumbre. En relación con el predio sirviente, la servidumbre es un gravamen real. La servidumbre no se presupone, su constitución y existencia deben probarse. Son accesorias del predio al que pertenecen, ya sea activa o pasivamente. Son consideradas indivisibles y no pueden adquirirse, ejercerse ni perderse por partes. Las servidumbres tienden a la perpetuidad, aunque pueden ser temporales, sin que en este caso exista una duración máxima fijada por la ley. No pueden ser objeto de comercio, no pueden ser embargadas ni hipotecadas separadamente del predio al que pertenecen. Las servidumbres son unilaterales, en el sentido de que implican una carga para uno y un derecho para otro. El ejercicio de la servidumbre, si bien debe adaptarse al objeto y necesidades para que se estableció, debe efectuarse de manera que resulte lo menos gravoso posible para el fondo sirviente. Dentro de las servidumbres se encuentran deberes que tienen ambas partes, tanto quien pertenece al predio sirviente como quien pertenece al predio dominante. Estas se encuentran tipificadas en nuestro Código Civil Dominicano en sus artículos 641 y subsiguientes. Quien tiene dentro de su propiedad un manantial puede disponerse de él según su voluntad, salvo de los derechos que el propietario del predio inferior haya podido adquirir por título o prescripción. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a diferentes propietarios, los mismos tienen en común, compartiendo como propiedad, lo que son las paredes y los techos, pero cada uno debe hacer su propio piso. El propietario de una pared no medianera, pero contigua de una manera inmediata a la propiedad de otro, puede practicar en ella ventanas con rejas, provistas de enrejado cuyas barras estén por lo menos a 1 decímetro próximamente, y de distancia, y un bastidor de cristal fino. Todo propietario debe construir los techos de modo que viertan las aguas fluviales a su propiedad o a la vía pública, no pudiendo arrojarlas a la propiedad vecina. El propietario cuyas fincas estén situadas dentro de otras y no tengan ninguna salida a la vía pública puede reclamar un tránsito a través de los predios contiguos como la propiedad, con la obligación de satisfacer indemnización proporcionada al daño que ocasione. El tránsito debe tomarse por lo regular del lado que sea más corto al trayecto a la vía pública y, sin embargo, esto se debe fijar en el sitio menos perjudicial para el propietario de la finca que haya de agravarse. Yo les voy a hablar sobre los tipos de servidumbre. Según el artículo 686 del Código Civil, es lícito a los propietarios establecer sobre sus fincas o en favor de estas las servidumbres que tengan por conveniente, siempre que el gravamen no se imponga a la persona ni a favor de ella, sino solamente en una finca con relación a otra, y con tal de que estas cargas no contengan nada contrario al orden público. El uso y extensión de las servidumbres establecidas en esta forma se determinan por el título de su constitución y, en falta de estas, por las reglas que les voy a explicar a continuación. El artículo 687 dice que las servidumbres se constituyen o en beneficio de un edificio o de un terreno. Las pertenecientes al primer grupo, o sea, las del edificio, se llaman urbanas, ya que están situados en los edificios en poblados o en el campo. Las del segundo grupo, que son las del terreno, se les llaman rurales. Según el artículo 688, las servidumbres
o discontinuas. Las primeras, o sea, las continuas, son aquellas cuyo uso es o puede ser continuo, valga la redundancia, o sea, sin necesidad de los actos inmediatos del hombre, como las conducciones de agua, las vertientes, las vistas y otras de esta especie. Las servidumbres discontinuas, a diferencia de las continuas, son aquellas que necesitan la intervención o el hecho inmediato actual del hombre para realizarse, como son los derechos del tránsito, el pasto, extraer aguas de un pozo y otras semejantes. Las servidumbres a la misma vez pueden ser aparentes o no aparentes. Las aparentes son las que se anuncian desde luego por las obras exteriores, como una puerta, una ventana o un acueducto, y las servidumbres no aparentes son las que no presentan signo exterior de su existencia, por ejemplo, la prohibición de edificar en un solar o de limitar la construcción a altura determinada. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por título o por la posesión de 30 años, y las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas aparentes o no pueden constituirse sino en virtud de título. La posesión, aunque sea inmemorial, no basta para establecerlas. Hablemos de lo que es una servidumbre. Exactamente vamos a ejemplificar. Podemos primero ejemplificar una servidumbre a favor de un ayuntamiento, y este ejemplo consta de una servidumbre constituida a favor de una calle en el barrio de una ciudad en específico, que este vendría siendo el predio dominante. El titular de la calle y la servidumbre es el ayuntamiento como gestor del dominio público. El predio sirviente es el edificio que tiene forma de puente. El segundo ejemplo que podemos mencionar es una servidumbre a favor de la comunidad de propietarios. Esta servidumbre es más común que la anterior. Es una servidumbre de paso en un edificio de 2 plantas. Se constituye en una escritura pública de obra nueva y división en régimen de propiedad horizontal. El predio dominante será la planta baja y el sirviente la planta superior. Todas las servidumbres se extinguen cuando los muebles experimentan cambios o nuevos estados que hacen imposible el disfrute de las servidumbres y que esta situación permanezca por un tiempo mayor de 20 años. Otra forma de extinguir las servidumbres es con la unión o refundición de los predios, sirvientes y dominantes, o por el uso de la misma por un tiempo mayor de 20 años. Recordemos la prescripción establecida por el artículo 2262 del referido código. Además, la servidumbre convencional puede extinguirse por acuerdo entre las partes sin que infrinjan ninguna ley de orden público y de las buenas costumbres.